Hola mamás, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas a esta serie de Homeschool con Cosmovisión Bíblica. Aquí son casi las 10:30 de la noche, es el espacio en el que tengo para grabar en esta oportunidad. Y vamos a empezar esta serie teniendo varias cosas en cuenta. La primera es que va a salir un video semanal teniendo en cuenta las diferencias horarias de los países en los que estamos todas, ¿vale? La segunda es que va a ser con cosmovisión bíblica, pero también vamos a ver como todo el panorama, ¿vale? Obviamente orientado al Señor. La tercera es que no vamos a tratar de sesgar, de irnos por una sola línea del homeschool. Yo practico, por ejemplo, y estudio y estoy en las comunidades de Charlotte Mason, pero existen más formas. Entonces vamos a ver primero el qué, el para qué, el por qué de todo el tema de homeschool para luego ver el cómo. Cuando lleguemos al cómo, vamos a tratar diferentes metodologías del homeschool, ¿vale? Es importante tener en cuenta que lo estamos empezando a estudiar pese a que nuestros hijos no están en la edad de iniciar el tema del homeschool, hablándolo desde los enfoques del área de conocimiento, ciencias, matemáticas, biología, geografía, porque nosotras somos una comunidad de mamás que hay mamás desde gestantes, lactantes y niños menores de 5 años, pero que es bastante importante, como lo vamos a ver en el transcurso de la serie, que nos vayamos preparando, ojalá aún desde antes de ser mamás, desde antes de estar en embarazo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que esto va mucho más allá de el aprendizaje o de una educación formal como la conocemos en el mundo, sino que la instrucción del Señor va mucho más allá. Hay una forma de hacer las cosas. Hoy en día se le llama homeschool, pero pues realmente no podríamos decir que bíblicamente hablando dice el Señor, manda a los papás a hacer homeschool, sino habla de la formación y la instrucción a los hijos. Entonces hay que tener en cuenta que el homeschool es una tendencia creciente, va en crecimiento en los últimos años, pero cuando algo es tendencia, se pueden perder muchas veces esos principios, los fundamentos, los objetivos o los propósitos de las cosas. Entonces, este video específicamente es para que no lleguemos a perder ese, ese, ese fundamento, ese propósito real. Nosotros no podemos guiarnos según el mundo y pues obviamente hay un homeschool secularizado, por decirlo de alguna manera. La instrucción y la formación de los hijos es un mandato divino para los padres, no para el Estado, que comprende el Estado, las instituciones, las leyes, las comunidades, los grupos, incluyendo las iglesias. Esta instrucción fue dada a papá y a mamá, ya que la formación e instrucción de los hijos, bíblicamente hablando, tiene como propósito dar a conocer a Dios y sus mandamientos. Eso es donde lo vamos a ver. Vamos a leer solamente un versículo, pero ustedes lo pueden encontrar los otros. Está en Deuteronomio 6:7, que es muy semejante a Deuteronomio 11:19. Lo vamos a leer, en donde nos dice específicamente lo siguiente. Enseñaréis a vuestros hijos hablando de ellas, estamos hablando de todo lo que son las palabras del Señor, porque el versículo anterior nos dice que las palabras deben estar puestas en nuestro corazón, en nuestra alma y bueno, dice que la ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales en vuestros ojos. Entonces dice que la palabra del Señor la debemos enseñar a nuestros hijos y hablando de ellas cuando te sientes en tu casa,
cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto habla o nos dice de ese mandamiento que nosotros debemos tener, de enseñar e instruir a nuestros hijos de la palabra del Señor, para que primero en nosotros, mira cómo es el orden, primero en nosotros esté puesta en nuestro corazón, en nuestras almas, y posteriormente podamos enseñarlas a nuestros hijos. ¿En qué momento? Pues realmente nos habla de una cotidianidad. Nos habla cuando nos levantemos en el camino, al acostarnos, y dice que las escribiremos aún en los postes de nuestras casas. Entonces nos habla de un día a día, no de un momento en específico. Entonces dice, el homeschool realmente, hablándolo ya en estas palabras actuales, ese homeschool con cosmovisión bíblica sobrepasa la adquisición de un conocimiento matemático, social, de historia, de geografía, y demás áreas de conocimiento, eh, porque en el ejercicio del conocimiento de Dios, de esa formación, de esa instrucción, realmente nos lleva hacia el carácter de Dios y su santidad. Por eso es que se le da a los padres en una cotidianidad, porque nos habla de formar el carácter de Dios en nosotros y en nuestros hijos, porque si no lo tenemos nosotros, no lo vamos a poder enseñar a nuestros hijos. Y también de una santidad. ¿Para qué? Porque los de corazón limpio verán al Señor, ¿cierto? Y sin santidad es imposible agradar al Señor. Y realmente el propósito de nuestra vida es poder dar a conocer a ese Dios vivo a nuestros hijos. Para eso Dios nos manda a ser mamás y papás, para formar generaciones en Cristo. Cuando Dios da la promesa a Abraham, a Jacob, a Isaac, cuando les dice a Abraham, mira las estrellas, y les da a Isaac y toda esta descendencia, el Señor no pensaba en Abraham, el Señor no pensaba, digámoslo, solamente en Sara, en Jacob, no, el Señor estaba pensando en una descendencia para él. Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta esto? Para no caer en el error de pensar que el home school con cosmovisión bíblica es conseguir unas guías de aprendizaje de las áreas de conocimiento, matemáticas, biología, lenguaje, conseguir unas guías con muchas actividades que me digan cómo empiezo a alfabetizar a mi niño, cómo empiezo a enseñarle a mi bebé, cómo empiezo a hacerle la estimulación temprana. Y puedo comprar las guías por internet y puedo conseguir las guías en el lugar más cristiano del mundo, pero pues realmente no tener el fundamento y la formación en Dios que debo tener para desarrollar una labor de estas. Entonces, cuando adquirimos y brindamos conocimiento a la forma de Dios, entonces estamos implícitamente dando a conocer a nuestros hijos a Dios. Un ejemplo claro de esto lo vamos a ver en Romanos 1:20. ¿Qué nos dice en Romanos 1:20? Romanos 1:20 nos dice que ese lo utilizamos mucho para evangelizarlo. Nos dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. A veces decimos eso para los inconversos, pero ¿será que estamos teniendo en cuenta que todo lo creado manifiesta esas cosas invisibles de Dios? Para que nosotros tampoco tengamos excusa. ¿Y por qué nos dice estas cosas? Porque dice que todo lo creado fue para dar a conocer al Señor.
¿Será ahora que pregunto que alguna área de conocimiento como las matemáticas, la biología, el lenguaje, la geografía, no está creada para dar a conocer a Dios? Por supuesto que sí, y Dios tiene en cuenta esto en su palabra. ¿Cómo lo tiene en cuenta? En el libro de Proverbios nos habla muchísimo de la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento en todo el libro. Y de hecho el libro es para eso, ¿no? Dice que es para adquirir sabiduría. Y nos habla que la sabiduría es más valiosa que el oro y la inteligencia más valiosa que la plata. Pero vamos a coger solamente Proverbios 2:6, donde nos dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Qué diferencia hay entre estas tres? La sabiduría siempre decimos que es el temor al Señor, ¿verdad? Pero la sabiduría es en sí, eh, obviamente es el temor al Señor, pero también, o digamos que proviene también de ese temor el reflejar el carácter de Dios. Para reflejar el carácter de Dios hay que tener el carácter de Dios. Y para tener el carácter de Dios hay que conocer los atributos de Dios. Y para conocer los atributos de Dios los podemos conocer en nuestra cabeza, pero no ser el reflejo de esos atributos. Entonces por eso estamos diciendo, wow, esto va más allá, porque quiere decir que para yo enseñar la paciencia a mi hija, a mi hijo, para yo enseñar la bondad, la benevolencia y todos los atributos compartibles, porque atributos que Dios no comparte, como su divinidad, de Dios, tengo que primero estar acá, ¿sí? Tenerlos acá en mi corazón para poder ser el reflejo de esa sabiduría ante mis hijos. Y eso es un proceso de conversión del corazón. Es por ello que yo les comento, les digo, oye, qué importante es prepararse desde antes, porque cuando vienen los hijos, no solamente es una práctica, o sea, es el proceso de santificación, porque es cuando nos ponen a prueba todos los días las personas que, unas de las personas que más amamos aparte de nuestros esposos, que son ya personas adultas, o las personas con que vivamos y somos mamás solteras. ¿Mm? Entonces nos habla también de la inteligencia. ¿Y qué es la inteligencia? Sí, creo que en un proverbio habla que con sabiduría, con la inteligencia se construye una ciudad, ¿no? Si no estoy mal. Eh, Nos dice que es aplicar el conocimiento según la verdad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Poder elegir bien. Eso también viene parte de la sabiduría, pero esa es tener un conocimiento y aplicarlo según la verdad, o sea, tomar unas decisiones inteligentes, poder, ahí viene lo del homeschool, poder desarrollarme en mi puesto de trabajo del gobierno, de la empresa en la que trabajo, con un conocimiento que estudié en una universidad donde lo haya estudiado, pero que pueda aplicarlo según la verdad, que pueda actuar según la verdad. Esa es la inteligencia. Y el conocimiento, que también nos dice que proviene de Dios. Me llama mucho siempre la atención porque, bueno, no sé, una cuña acá que cuando Alex Campos le evangelizó al presidente, habló mucho de la sabiduría. Y entonces Abelardo dice, sí, es que la sabiduría proviene de Dios y la inteligencia es del hombre. No, 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 eso no dice la Biblia. Ya eso debieron haberlo corregido, porque la Biblia aquí en Proverbios 2:6 nos dice que la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento provienen del Señor. Todo proviene del Señor. ¿Cómo podemos aprender a aplicar el conocimiento según la verdad? Pues conociendo la verdad. ¿Y la verdad de dónde proviene? Del Señor. El conocimiento es el aprendizaje de Dios a través de todo lo creado por Él. Es ese razonamiento, esa experiencia, ese aprender. Ahí estamos hablando de todo lo que nosotros conocemos como áreas de conocimiento del colegio, las materias, las famosas materias. Entonces mira cómo nos dice la Biblia que el conocimiento también depende y procede de Él.
Esto es importante en el sentido de que cuando nosotros aprendemos a que no existe una vida secular y una vida cristiana, eso mismo vamos a poder enseñarle a nuestros hijos, pero no con palabras, sino con hechos, porque vamos a poder ser el reflejo de que Cristo vivo está en mí, haga lo que yo haga, esté en el trabajo, esté en la casa, esté en la calle, esté en el bus, esté en todas partes. Estoy sirviendo al Señor en todas partes. Estoy conociendo a Dios en todo lo que yo haga. Y eso es supremamente importante, quitar ese paradigma, es que esto es secular y esta es mi vida cristiana, aquí sirvo en la iglesia, pero en el trabajo estoy trabajando. No, realmente esté haciendo lo que esté haciendo, debo estar sirviendo a Dios en santidad. La palabra de Dios, que eso lo vamos a ver más adelante, nos habla de las áreas de gobierno, nos habla del impacto en el gobierno, valga la redundancia, en el impacto en la salud, en el impacto en la educación, en el impacto en el área social, en todas las áreas, son 7, ¿sí? ¿Y por qué nos habla de esto la palabra? Porque el Señor no separa lo que tú trabajas o tu conocimiento con el conocimiento de Él, porque todo es el reflejo de su gloria. Dios fue el que creó el gobierno teocrático, ¿no? Que Él era el rey, debió haber sido siempre así, pero el hombre fue el que empezó a nombrar reyes, que hoy en día conocemos como presidentes. Pero el Señor mismo fue político, el Señor mismo fue economista, porque nos dice que nosotros somos administradores de la gracia de Dios, es decir, eso viene de la palabra econo, que es economía. El Señor mismo fue economista, el Señor mismo fue social, el Señor mismo fue psicólogo, o sea, no sé, obviamente pues no se nombran esas profesiones así, pero el Señor mismo es el dueño de todas esas profesiones y de los idiomas, el Señor mismo creó los idiomas en la Torre de Babel, o sea, el Señor mismo es el garante, el Señor mismo creó los astros para estudiarlos, para todo. El Señor creó absolutamente, no hay cosa creada debajo del cielo que no proceda de Dios. Todo procede del Señor. Y tampoco hay cosa creada bajo el cielo que el Señor no conozca. ¿Ves? Y todo es para glorificar su nombre. Entonces existe la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento en Dios. Y en esos 3 conceptos podríamos decir en términos generales y bíblicos que se encierra el homeschool. En la formación del carácter de Dios en nosotros, en la formación de la inteligencia, sentar bases, sentar ideas, sentar la verdad para poder elegir conforme a la verdad en todas las áreas de nuestra vida, para poder aplicar el conocimiento. Bueno, primero vendría la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia. Es que esto es muy inteligente y pensamos que es no solamente es una capacidad, me decía, muchas veces se dice es que es muy inteligente, pero no tiene nada de sabiduría porque no tiene nada de carácter de Dios, ¿sí? Y si es una inteligencia que no se aplica conforme a la verdad, tampoco hay una inteligencia verdadera, real, bíblica, ¿ves? Entonces esas 3 hermosos conceptos de Proverbios encierra el homeschool, encierra que debemos enseñar a nuestros hijos la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia. Y nos dice que es más preciado que el oro, más preciado que la plata. Entonces, ¿qué es el homeschool? Yo te podría decir que realmente es ejercer nuestro rol como papá y mamá en formar a Cristo en nuestros hijos, forjando una generación de y para Dios. Por eso debemos empezar por nosotras mismas, como mujeres, como mamás. Papá también lo tiene que hacer, pero en este caso estamos hablando a mamá, mirándonos solo nosotras, no mirando a nuestros esposos. Ellos tienen sus procesos.
y es un proceso de transformación de nuestro corazón y de nuestra conversión diaria de nuestro corazón y el aprendizaje diario a través de las experiencias, a través del razonamiento de nuestra parte, pero también en nuestros hijos. Entonces, sin temor a equivocarme de todo lo que dije en estos 20, casi 30 minutos, realmente nosotros deberíamos empezarnos a preparar para esta maratón desde antes de ser mamás. Yo tuve la fortuna de, sin saber que iba a ser mamá, hacer la escuela de padres que educan en el hogar y ver conceptos como la individualidad y otros conceptos que se trabajan en la formación del carácter. Pero como yo no era mamá, obviamente lo llevé hacia mi experiencia propia y fue maravilloso porque fueron herramientas que cuando fui mamá empecé a echar mano de lo que yo había aprendido, no de las, cómo enseñar matemáticas y eso, sino del carácter de Dios. Entonces, esa es la invitación por ahora. Vamos a ver próximamente a seguir estudiando de qué es verdaderamente el homeschool con cosmovisión bíblica. Y bueno,